Bienvenidos al curso de cálculo integral. Hoy vamos a probar la propiedad de linealidad para integrales definidas. Bueno, la propiedad es la siguiente. Supongan que tenemos dos funciones f y g, ambas integrales en un intervalo cerrado. Entonces la función suma también es integrable en ese intervalo. Y además puedo conocer cuál es el valor de la integral de la función suma, que es la suma de las integrales. Eso es lo que normalmente se conoce como linealidad. A veces usan la palabra linealidad para decir que es lineal más homogénea, que es la siguiente. Pero bueno, en este caso lo vamos a anotar así. Bueno, estamos hablando de un solo intervalo, a diferencia del caso en el que hicimos la linealidad del intervalo. ¿Listo? Este es un solo intervalo desde A hasta B, pero son dos funciones. Y como tenemos dos funciones, entonces por eso tenemos tanta notación acá. Miren. Para la función f, tengo el ínfimo de las imágenes. Mire que todo esto está dado para x en el iésimo subintervalo, ¿cierto? Entonces, para la función f, tenemos que m sub i' minúscula es el ínfimo de las imágenes. Y el m sub i' mayúscula es el supremo de las imágenes de los puntos que están en ese intervalo. Entonces los que tienen prima son ínfimo y supremo con respecto a f. Y los que tienen doble prima son ínfimo y supremo pero con respecto a la función g. Y los que no tienen nada son los de la función suma. El m sub i corresponde al ínfimo de la suma y el m sub i corresponde al supremo de las sumas. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que uno debe notar son estas desigualdades. Que la suma de mi' más mi segunda es menor o igual que el m sub i. Y los de los m mayúsculas son al revés. El m mayúscula es menor o igual que la suma de m sub i' más m sub i doble prima. Entonces la primera pregunta que tenemos que responder es si eso es claro. ¿Cierto? Si sí o si no. Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, porque a partir de estas dos desigualdades que tenemos acá, entonces podemos deducir la prueba muy fácilmente. Bueno, acá yo puse dos funciones. La primera es la función que está aquí en color verde, ¿cierto? Que es f de x igual a valor absoluto de x menos 2, por ejemplo. Valor absoluto de x menos 2. Pueden encontrar muchos más ejemplos que cumplan esto, ¿no? ¿Quién sería el m sub i' en este caso? El m sub i', ¿cierto? Estamos pensando en el intervalo desde 0 hasta 2. Por ejemplo, ¿cuál sería mejor? Aquí lo hemos notado con f. Con m sub f únicamente porque estoy hablando del intervalo completo, no de subintervalos para ponerle índices con i. ¿Quién sería el m sub f? El ínfimo. Pues el ínfimo de las imágenes en este caso sería 0 porque estaríamos pensando en esta parte de acá, ¿cierto? El intervalo va desde 0 a 2, las imágenes también me quedan de 0 a 2 y el ínfimo es 0. Ese sería el m sub f. Y el m sub g... El m sub g, en este caso, sería con la función x al cuadrado, que es esta que está aquí en rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que estamos pensando en estos valores desde 0 hasta 4, pensando en los del eje y el ínfimo también es 0. Entonces, cuando yo haga el m sub f más el m sub g, pues en este caso me da 0. Aunque se alcanzan en puntos diferentes. Porque mire que el del f se alcanza aquí en 2, mientras que el de g se alcanza en 0. Entonces se alcanzan en puntos diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el m? Que en este caso m es el ínfimo de la suma. Fíjense que cuando yo sumo las dos funciones, entonces lo que tengo es esta parábola de acá, al menos en este pedazo. Lo que tengo es esta parábola, ¿cierto? Y el ínfimo, mírelo donde se alcanza. Y el ínfimo, o sea, el m es de hecho mayor que el m sub f más el m sub g. Yo estoy sumando imágenes, ¿listo? Entonces, de hecho, sí es cierta esta desigualdad. Claro, aquí la probamos con un ejemplo. Ustedes pueden encontrar más ejemplos donde se cumpla, ¿no? En este caso se cumple la desigualdad, pero también pueden buscar ejemplos donde se cumpla la igualdad. ¿Qué van a necesitar? Recuerden lo que les dije acá, ¿no? Bueno,
Entonces, ya que tenemos estas desigualdades, mire lo sencillo que es esto. Vamos a leer qué dice acá. Como yo tengo esta desigualdad, entonces yo puedo concluir que la suma inferior para f, ¿cierto? Si yo le sumo la suma inferior para g, esto queda estrictamente menor, perdón, esto queda menor o igual que la suma inferior para f más g. Pues porque yo tengo estas desigualdades. ¿Listo? Porque tengo la desigualdad de la línea de arriba. Y por otra parte, para las otras desigualdades puedo decir algo similar. Esta está al revés. Entonces, mire, cuando yo hago la suma superior para f y le sumo la suma superior para g, con la misma partición, porque eso sí tengo igual, esa suma es mayor o igual que la suma superior para f más g, ¿cierto? Para f más g. Y bueno, esta comparación siempre es posible y siempre se tiene, ¿no? La suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior de la misma función con respecto a la misma partición. Entonces con eso completo esta desigualdad, o sea, es totalmente válida a partir de las desigualdades de la primera línea que mostramos aquí con un ejemplo. Bueno, como las dos funciones son integrables, entonces yo sé que cada una de estas desigualdades es menor que epsilon y menor que epsilon, el mismo epsilon. Pero de hecho, como yo las voy a sumar, no me conviene poner epsilon, sino de una vez epsilon medios. ¿Cierto? Porque cuando yo la sume, entonces me va a quedar esta de acá, la suma superior de f más g va a ser la suma de f más la suma de g. Y le voy a restar la inferior de f más g, entonces eso lo voy a traducir en esto, la suma inferior de f más la suma inferior de g. Como está restando, pues por eso me quedan las dos restando. Esto es menor que epsilon medios más epsilon medios y esto en total pues es menor que epsilon. Y así queda probada la propiedad, porque mire, dado epsilon encontramos una partición, que es la unión de las dos particiones, de tal forma que la diferencia entre estas dos es tan pequeña como yo quiera, o sea, es menor que epsilon. Bueno, espero que haya quedado clara esta demostración. En el siguiente video vamos a hablar de la